La Junta y el Socio, un capítulo que nos enseña a realizarlas de la mejor manera, ya sean de presidium o de consejo. Escuchamos la formación en la voz del hermano Pablo. Bien, vamos a hablar hoy sobre la Junta y el Socio. La Junta y el Socio, el capítulo 19. Y empieza diciendo el capítulo en el número 1. En el orden natural, la transmisión depende del acoplamiento de diversas fuerzas, igual que sucede en la Legión como una cosa sencilla. Vamos a ver de qué se refiere con fuerza. Vámonos a los aspectos, como les digo, aspectos prácticos. Usted sabe que hablando de transmisión nos referimos a la transmisión de fuerzas. ¿Qué es transmitir? Bueno, cuando usted ala un lazo, usted ha transmitido una fuerza. Tira el balde, ¿no?, al pozo, y eso no sale si no hay una transmisión de fuerza. Tiró el balde, se llenó de agua, pero necesita una fuerza que haga el milagrito de tener el agua yo en mis manos. Para eso se usa un lazo, una garrucha, un rodo, y jala. La fuerza la pone usted, pero la transmite y la convierte en agua en sus manos. Lo mismo sucede en los vehículos. Si al vehículo no se le acopla una faja entre una polea, la polea del motor de arranque y la polea del motor, por más que esté el conductor tratando de encenderlo y el motor de arranque está sonando y sonando, pero no existe esa transmisión. Y como no existe, no enciende el motor. A veces los acoples parecen tan poca cosa como lo puede ser una tuerquita. Imagínese usted, tiene el carro todo bien, todo el vehículo está en óptimas condiciones. ¿Qué es lo que yo necesito? Trasladarme de un punto a otro. Pero sucede de que a la batería le falta una tuerquita en uno de los bornes. Pero sin esa cosa no hay transmisión de energía, de manera que el vehículo no arranca. Entonces, a esto se refiere el manual. Si no hay un buen acople, no funciona nada bueno. Y lo mismo sucede en la Legión. Se necesita que haya una buena conexión entre el presidium y el consejo, y que ese consejo también esté bien conectado con el concilio en legiones. Si no existe eso, si esa cadena, si esa transmisión está rota, ese no es presidium de la Legión de María, ese no es Legión de María. Al abrir el manual, todos nosotros, especialmente las versiones últimas, al abrir el manual, entre las primeras cosas que nos vamos a hallar es bueno, este no está, así está. Lo primero que nos vamos a hallar es un aviso preliminar. Y en ese aviso que es una advertencia muy dura a quien no está dispuesto a poner en práctica las normas de este reglamento de la Legión, pues lo que está pidiendo es que se retire la idea de fundar un presidio. Y hay un canto que dice: no queremos cobardes traidores que mancillen su honor, su fe. También nuestro Señor Jesucristo establece esa misma norma, ¿o no? ¿Ustedes podrían decirme en qué palabras de Jesús está la misma situación? Aquí está en el aviso preliminar. Dice: ustedes quiten un hilo y se rompió la trama. Arruinen una tecla de un órgano, de un piano, y ya no sirve. Jesús también usa unas palabras similares.
bueno, no tan similares, pero en el mismo sentido. Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4, permanezcan en mí, como yo en ustedes. Así como el sarmiento, la rama, no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Permanecer en Cristo, hermanos, es frecuentar los sacramentos, escuchar la palabra de Dios, ir a misa con los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos. Porque muchos de nosotros vamos a misa y les aseguro que si a la salida, en las puertas, se les pregunta de qué se trata el Evangelio, ya no es bueno. Entonces, permanecer en Cristo tiene el mismo sentido de ese aviso preliminar, el mismo. Hay que estar bien acoplados, bien, como lo dice este capítulo 19, hay que estar bien acoplados a que haya una buena transmisión. Así lo dice el aviso preliminar, así lo dice Jesucristo. Bien, pero entrando ya en el tema, miren, normalmente el manual se refiere al presidio, pero esto también vale para nuestros consejos. Respeto de la Junta, respeto a la Junta. ¿Con qué le faltamos el respeto a la Junta, hermanos? Con llegar tarde, la no asistencia. ¿Qué más? ¿Qué más podemos? No poner atención, llegar a dormirnos, no participar. Bien, las llegadas tardías, a veces llegar, a veces no llegar, o sea, no tener una convicción de que eso es algo que yo debo cumplir permanentemente y darle la prioridad. Principalmente el presidente del presidium, cuando no tiene preparado el altar a tiempo. Aquel oficial que olvidó el libro. El presidente que no preparó la cartilla de trabajo previamente a la Junta. Y en la Junta va a estar inventando de qué leo, cuál va a ser la lectura espiritual. La hermana secretaria que no hizo el acta. A veces el libro de machotes agarra y dice, bueno, y hasta hace la mímica de que está leyendo el acta, pero en realidad está leyendo el libro de machotes. Eso es una falta de respeto. La tesorera, cuando saca la bolsa roja y va de persona en persona con la bolsa para hacer la colecta. No es así la cosa. No suelta la bolsa y a veces la suelta y otro hermano decide no meter la mano. ¿Para qué? Dice, voy a estar de fariseo ahí metiendo la mano como si voy a meter y yo sé que no traigo. Pues no importa, todos tienen que meter la mano, traigan o no traigan. La idea de lo secreto está en eso, de que nosotros tenemos que meter la mano, podamos dar o no podamos dar. Aunque hay unos que son tan miserables que aunque tengan, no meten, ¿verdad? Pero eso ya es cosa de la conciencia de cada quien. Pero no meter la mano ahí es desobediencia, es desorden. Es una muestra de que quien preside también no ha instruido debidamente a su gente. Todos deben meter la mano. El presidente también, cuando no asigna el trabajo de 2 en 2, es una falta de respeto a la Junta. Cuando no se asigna el presidente a las parejas de 2 en 2 con una misión clara, específica y con todo el detalle necesario para que el trabajo se ejecute debidamente, con éxito. El vicepresidente, que a veces toma cualquier papel para pasar lista, o cuando no pasa lista como está en la lista y empieza de allá para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá y termina acá. No, para eso hay una lista y la va a leer la lista y en el orden en que está en la lista pasa lista.
También aquel hermano que a la hora de dar el informe está inventando. Se nota a veces cuando algún hermano no trabajó, pero aquí está diciendo, bueno, ¿y qué digo? Con tal de no decir no cumplí, inventan. El presidente que no asume responsablemente la autoridad conferida, ya sea en el nombramiento o en la ratificación, de dirigir su unidad y deja a que otro gobierne. También es una falta de respeto cuando se llega tarde a la junta, ya lo dijimos, pero llegó tarde y vino a sentarse directamente. No hizo sus oraciones iniciales. Cuando el manual dice de que cuando se llega tarde, de manera privada, este hermano tiene que ponerse de rodillas y hacer sus oraciones. No solo de venir a sentarse. Y otros llegan como que entró el más principal. Hola, hermano, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y interrumpe la reunión. Las comadres que se ponen juntas, ¿verdad? Y sacan sus botellas de lavar ropa y empiezan a cuchichear con la que está a la par y no tienen respeto de quien tiene la palabra en ese momento. También cuando el presidente permite que se le alteren las oraciones. Hay un orden para las oraciones, pero de repente a la parte del presidente está todo el grupo y no dice nada. Se meten a rezar en las partes que no le corresponde al grupo. Hemos también olvidado sacar nuestra tésera cuando se pasa lista. ¿Quién enseñó a hacer eso? A no hacer eso. El presidente. Que vio en un momento que alguien dejó de sacar su tésera y decir a servicio de Jesús y María. Y no dijo nada. Y ahora eso se ha generalizado. El presidente, cuando no asiste a la junta de consejo, también es una falta de respeto. Y a menos que haya una causa justificada y que se avise con tiempo, ¿verdad?, de que no va a poder estar por tal o cual razón. Porque avisar, aunque no nos funciona aquí, dado que no hay avisar por lo menos indica de que nos importa la junta. Porque aquel que se va sin avisar da el mensaje que le da igual, que no le interesa. Ese hermano no está bien acoplado. Es una rama que se está rompiendo y sus frutos que va a dar ya son pequeños, miserables, tristes, o ya no va a dar. En la legión no hay gente pobre, la pobreza está en el corazón. La riqueza del legionario es su entrega. El legionario debe ser apóstol, está llamado a ser apóstol, no ser discípulo. Ustedes ven a Cristo que tenía dos calidades de personas. ¿Quiénes eran los discípulos? Aquellos que en su momento les dijo, ustedes me sigan porque les doy de comer. Si no fuera por eso, no me siguieran. Como ya vieron que multipliqué los panes y los peces, por eso me siguen. Eso eran los discípulos. Los que llegan, se sientan y no pasa nada. El apóstol es el que trabaja, el que impulsa, el que crea, el que se esfuerza, el que trata de estar en su momento de cumplir con esta situación. Esa es la gente que no tiene para dar. Aquel que lo más rápido posible se pierde. El presidium debe ser merecedor de ese respeto. El presidio merece que se le respete, pero ese respeto se lo va ganando cuando los oficiales dan ejemplo. El autor del manual en este el autor del manual en este punto vuelve a citar una frase que se recalca en varios puntos en el manual, y es elevar las miras.
Si ustedes recuerdan estas palabras, leemos por acá, leemos por allá, ¿saben? Está como 17 veces, está 22 veces está esa frase, no exactamente en algunos de los casos, pero sí a motivar de que debemos alcanzar la perfección. 17 veces está con la palabra elevar. Hay otras en las que elevar las miras, pues lo usa con otra frase, pero ese sentido de que el legionario debe aspirar a más. El legionario debe elevar las miras a la perfección. Ahí en ese punto lo vamos a encontrar entre una de tantas. Entonces, el escritor del manual nos invita a sacarle el mejor lucro al presidium, a elevarlo, a llevarlo a niveles más altos, al presidium y al consejo, que debemos ser ejemplo. Dar ejemplo en obediencia, lealtad y estima. En una palabra, en respeto. Respeto a la Junta, del Presidio y al Consejo Superior. En ese mismo respeto aplicado a la Junta y al organismo legionario, nos lleva automáticamente a respetar el reglamento. Usted respeta el Presidio, ¿verdad? Llega a tiempo, llega a todo, cumple con su trabajo, participa en los comentarios. Eso es respetar el reglamento desde ya. Una junta nunca debe omitirse, ni aunque lo mande la persona que podemos considerar. Si lo manda, a menos que sea el obispo, ¿verdad? Que diga el obispo, se cancela la legión aquí en mi territorio, ahí sí. No debe haber ni una junta más de la legión. Pero cuando por razones de que un párroco considere que por algún motivo la junta de esta semana hay que suprimirla, pues la legión, si bien para respetarle un poco, porque tal vez se refiere a que quiere ese espacio de hoy, la legión se reúne tal día y él quiere ese espacio en la parroquia para ese día, o lo que sea. Entonces el presidio se traslada a otra casa y hace la junta, ¿verdad? Para respetarle al sacerdote el espacio que necesita, pero no dejará de hacerla la junta, no dejará de hacer la junta. La junta se podrá hacer, como ya dije, en una casa de un socio u otro local, pero que sea digno. Los oficiales deben, si no cuentan ya con un local apropiado, con buena ventilación, con ambiente agradable, con buena luz y suficientes y buenas sillas, procurar tenerlas. Un presidio tendrá que comprar, si no tiene, sus sillas. Y si el local necesita luz, pues esforzarse, ¿verdad? Si a veces es salón parroquial, pero es salón parroquial, pero no por ser parroquial, y la legión ahí se reúne, sabe que tiene que reunirse ahí, no va a estar ahí. O cada quien con su teléfono, ¿no? Es que la idea de la junta no es que lleguen a sacrificarse ahí. La idea de la junta es que estén lo más cómodo posible. Y en esa situación, pues, alumbrado, ventilación, sillas, es algo que el presidium debe trabajar por tener. Es bueno, preferiblemente, reunirse en la parroquia, porque en las casas a veces son pequeñas. El que llega lo menos que quiere es incomodar tal vez a quienes viven ahí, más si esos que viven ahí no son legionarios, tienen animales, y de repente hay alguna incomodidad, ¿va? Como por ejemplo los olores. No hay mucha confianza para hacer uso de los servicios sanitarios. Es un tormento a veces para algunas personas, y ya no llegan a la junta. Hay quienes que, porque se reúnen en lugares así, prefieren mejor ya no ir a la junta, porque ese no es un lugar atractivo o ordenado, adecuado. Se sientan a veces 4 en un sillón, en un sillón de 3, y a veces hasta en un cumbo de leche. Hay un banquito, un tronco,
ahí vamos a sentarlos, hay que eso. No, eso no debe ser así. La hora de la junta no debe establecerle el sacerdote. Y no es cosa que le corresponda, aun cuando él sea el director espiritual. La hora de la junta la establece la asamblea, ¿verdad? A veces resulta que hay que acomodarnos en la parroquia. Pues bien, hay que buscar el momento en que tengamos el espacio y que sea el más apropiado. Al sacerdote, pues sí le corresponde decir, bueno, ustedes no pueden reunir este día, ¿verdad? Habrán límites para podernos reunir, pero debe haber, de todos modos, un momento en que podamos ponernos de acuerdo entre todos los socios, que somos quienes nos reunimos ahí, para poder decir cuándo y a qué hora nos reunimos. Tampoco lo impone el presidente, ¿verdad? Yo soy el que manda y nos vamos a reunir tal día, tales horas, no. Es cosa de todos. Así que, asimismo, los consejos no es un oficial y menos el director espiritual quien va a disponer un aspecto administrativo. Cuando se hayan puesto de acuerdo, lo acordado deben ponerlo del conocimiento del Consejo Superior. Ningún presidio y ningún consejo debe hacer sus juntas sin hacer conocimiento al Consejo Superior. Todos tienen que informar. Mire, nos estamos tratando de cambiar, ya llegamos a este acuerdo nosotros, pero no solo se trata de que se haga del conocimiento al Consejo Superior, sino que el Consejo Superior también tendrá la facultad de valorar si conviene ese día y esa hora. Y para que si no hay ninguna cosa que contraríe algo más, entonces el Consejo Superior debe autorizar. Deberá autorizar, permítanme. Un consejo no tiene la libertad de hacer un cambio sin pasar por la autorización del Consejo Superior. Y el presidium y el consejo deben solicitarlo por escrito al Consejo Superior, justificando con copia del acta, diría yo, el acuerdo donde la asamblea se puso de acuerdo. El respeto a la junta demanda iniciar la junta a su hora indicada, terminar a la 1:30, no hacerla a la carrera, no llegar tarde, tampoco salirse antes de terminada la junta. Quienes tengan la necesidad de salir también antes de la junta deben pedir permiso y hacer las oraciones finales, ¿verdad? Deben solicitar permiso y hacer las oraciones finales antes de retirarse, por si tiene eso. Los legionarios deben de rezar de rodillas las oraciones, así lo dice el manual. Ahora, ya cada quien sabrá si las rodillas lo permiten. En toda esta junta, ya sea de presidium o de consejo, es falta de respeto retirarse sin pedir permiso. Aquí también. Ahí el hermano ya lleva el permiso. Así que el tema es bastante largo, pero vamos a dejar por aquí para recortar esta situación, ¿verdad? Pero es bueno que repasemos todo ese capítulo. Y al final quiero decirles, al final el manual va a decir que aquí es la presencia de María. Por lo tanto, todo lo que hagamos lo debemos hacer muy bien, pensando en que lo hago por ella.